Vamos a empezar. Muchas gracias a todos por venir con la charla de bioeconomía, GPS para el desarrollo local y nacional. Yo voy a moderar la mesa, voy a hacer una pequeña introducción comentando la iniciativa de bioeconomía de la Secretaría de Gobierno de Ciencia y Tecnología. Después va a exponer Fernando Vilela, profesor titular de la Cátedra de Agronegocios y director del programa de bioeconomía de la Facultad de Agronomía de la UBA. Luego tenemos al profesor Roberto Bizán, investigador del Instituto Interdisciplinario de Economía Política de la Universidad de Buenos Aires. 20 minutos de exposición cada uno, más o menos. Después vamos a abrir un espacio de comentarios y preguntas de no más de media hora. Y después Hugo Rossi, subsecretario de Coordinación Política de la Secretaría de Gobierno de Agroindustria, va a hacer un cierre y conclusiones. A ver. Aprovecho para agradecer en primer lugar a Roberto y a Fernando. Ustedes están acá por ellos, así que no hace falta que yo los presente, pero son dos de las máximas autoridades que tiene nuestro país en esta materia y además de personas de mucho prestigio en diferentes ámbitos, no solamente en el académico, por supuesto, personas muy comprometidas con el desarrollo del país, que han caminado el país, que conocen la realidad del país, y un poco la idea de hoy era darles enfoque. Agradecerle a Flor y a Agustín Campero que nos ayudaron especialmente en este trabajo y por supuesto a la Fundación. ¿Ahí funcionó? Perfecto. Gracias. Bueno, gracias a Agustín, a Lilita, que no está, ni a la Fundación, por ofrecerme moderar este panel del que voy a aprender muchísimo más de lo que puedo aportar. Les voy a contar rápidamente de qué se trata la iniciativa Bioeconomía, que ya tiene una trayectoria y algunos años en la Secretaría de Gobierno de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva. No me quiero meter mucho en la idea de bioeconomía, pero sí poner un poco en contexto que hubo ciertos fenómenos y desafíos que se plantearon a nivel global, que tienen que ver con el crecimiento de la población, la incorporación de mucha población asiática a la economía de mercado, con la consecuente aumento, ¿no?, de demanda de alimentos, la reducción de la disponibilidad de recursos fósiles, el cambio climático, una serie de desafíos globales que condujeron a la mayor parte de los países del mundo, sobre todo del mundo desarrollado, a plantear visiones de desarrollo más sostenibles en términos ambientales, en términos sociales y en términos económicos. En este marco es que emerge este nuevo paradigma de la bioeconomía y la mayor parte de los países tienen dentro de sus políticas alguna estrategia planteada en el marco de una visión de desarrollo sostenible. Argentina en la región fue bastante pionera en el planteo de la iniciativa de bioeconomía en el marco del entonces Ministerio de Ciencia y Tecnología. Allá por 2010 se planteó una estrategia de política de CTI orientada a promover la creación y el uso de conocimiento en lo que se denominaban las tecnologías de propósito general, esto es las biotecnologías, la nano y las TICs, y que luego convergen hoy en este paradigma que es la bioeconomía. El Ministerio además planteó la iniciativa reconociendo desde un primer momento que no existe una única bioeconomía, sino que existen muchas bioeconomías en la Argentina, y esto tiene que ver con la heterogeneidad y diversidad regional del país. Entonces, una de las primeras iniciativas fue la realización de simposios regionales, tratando de capturar estas demandas y potencialidades locales para plantear una estrategia de desarrollo de territorios inteligentes, o lo que se llaman especializaciones inteligentes, y se hicieron 6 simposios entre 2015 y 2016
con más de 2.500 participantes. Muchos de ellos algunos ya cobraron vida propia. La Patagonia, por ejemplo, sigue haciendo su simposio anual de bioeconomía, donde ya la Secretaría de Ciencia y Tecnología no es un organizador, sino un invitado más. Otra iniciativa más de difusión y sensibilización tiene que ver con un curso virtual, que es Introducción a la Bioeconomía Argentina, que se sigue dictando, que es una iniciativa académica gratuita destinada al público en general, para introducir sobre los conceptos básicos de bioeconomía. Acá solamente me detuve en el financiamiento que está hoy en ejecución. Como les decía, esto se inicia por 2010. La iniciativa estuvo siempre coordinada por el doctor Alejandro Mentaverri, que es el coordinador ejecutivo del Gabinete Científico-Tecnológico de la Secretaría. Y hubo mucho financiamiento destinado a desarrollo de la bioeconomía y de proyectos en biotecnología y en menor medida nano y TICs. Hoy, actualmente, están en ejecución 19 proyectos que se aprobaron en el marco de una convocatoria que se armó específicamente para proyectos regionales de bioeconomía del COFECIT, del Consejo Federal de Ciencia y Tecnología, y son 19 proyectos distribuidos en todas las regiones de Argentina y tienen fundamentalmente que ver con la valorización de los desechos y el uso de los subproductos de diferentes industrias agroalimentarias y algo también de energía. Estos proyectos se aprobaron en 2017 y comenzaron su ejecución el año pasado. La última, digamos, la iniciativa que coronó esto fue un poco la formalización del Consejo Nacional de Bioeconomía, que se dio a partir de la firma de un convenio en 2017 entre los Ministerios de Ciencia y Tecnología, Agroindustria y Producción. En este marco se planteó la creación de grupos de trabajo transversales y sectoriales a los que se consulta y se convoca dependiendo el proyecto y el tema a tratar. Del grupo de ordenamiento territorial en particular surgió una acción que está hoy desarrollándose y que esperamos terminar más o menos para mayo de este año, que es el mapeo de la bioeconomía argentina, ¿no? Poder identificar bioregiones con sus capacidades a partir de qué potencialidad y qué oportunidades hay en las cadenas productivas locales, clústeres, y fundamentalmente qué capacidades científicas, tecnológicas tenemos para enfrentar el desafío del desarrollo de esas cadenas. Entonces, para terminar, simplemente, ¿por qué una política de ciencia, tecnología e innovación basada en la bioeconomía? Bueno, creo que estamos acá todos de acuerdo en que es un paradigma intensivo en conocimiento, pero fundamentalmente a mí, por lo general, me gusta decir que la política de CTI no es un fin en sí mismo. La política de CTI debe orientar recursos y esfuerzos para la solución de problemas y enfrentar desafíos nacionales. Y en este contexto, una iniciativa en el marco del enfoque de la bioeconomía permite plantear una estrategia de desarrollo que es sostenible en términos ambientales y además federal en términos de que se trata, en general, la bioeconomía de una iniciativa que busca recuperar y potenciar las capacidades regionales. Por supuesto que como todo paradigma, en sus etapas iniciales brinda un montón de oportunidades, pero también está acompañada de mucha incertidumbre. Y acá, para darles pie a los expositores, planteo una serie de preguntas que surgen en el marco de este paradigma
para pensar la estrategia de desarrollo dentro del enfoque bioeconómico en Argentina, de qué cadenas bioeconómicas tenemos que desarrollar, qué complementariedades productivas puede haber en esa estrategia de desarrollo. Digamos, se trata de un paradigma donde ya no es más válido la distinción sectorial tradicional con la que los economistas veníamos trabajando hace años, sino que hay entrecruzamiento de sectores que eran impensados hace 20 años, qué eslabones potenciar en esa cadena y fundamentalmente qué perfiles técnicos, profesionales y qué capacidades científicas y tecnológicas necesitamos para aprovechar esas oportunidades que además posiblemente sean heterogéneas y difieran entre las regiones según el desarrollo local y la cadena territorial de la que se trate. Así que finalizo acá, sé que van a explorar un poco estas preguntas los expositores a continuación, así que ahora ya le doy la palabra a Fernando Vilela. Bueno, buenas tardes, muchas gracias Hugo, muchas gracias Agustín por la invitación, es un gusto grande poder compartir algunas ideas con ustedes. Vamos a estar hablando de bioeconomía, pero desde un punto de vista conceptual, inicialmente yo, después Roberto va a focalizar en algunos aspectos más particulares y casos que tienen que ver con estos temas, y mi presentación va a tener que ver con lo conceptual. Y cuando hablamos de bioeconomía, desde nuestra visión estamos hablando de política, estamos hablando de desarrollo, estamos hablando de desarrollo local. Y una estrategia que tenga que ver con la bioeconomía, lo que va a terminar reflejando justamente son estos aspectos que estamos mencionando. Y es entonces una alternativa estratégica que tiene una serie de componentes que nosotros consideramos relevantes. En esta definición hablamos de un instrumento para promover el desarrollo territorial resiliente, un desafío geopolítico que representa y solicita un plan ambicioso de ordenamiento territorial de la nación. Ahí hay algunas palabras que son claves y que deberían formar parte de cualquier conceptualización política de lo que estamos hablando. Hablamos de desarrollo territorial resiliente, ¿sí? Hablamos de desafío geopolítico, hay que verlo en una perspectiva desde la región puesta en un país y en el mundo y hacia dónde van los requerimientos y cuáles son las oportunidades que podemos agregar a lo que estamos generando localmente en contacto con esta situación. Y hablamos de ordenamiento territorial. Recién se mencionaba este aspecto que nos parece crucial en la forma de que vamos a poder aprovechar de la mejor manera nuestros recursos naturales, aprovechándolos pero sin deteriorarlos. Y vamos a profundizar dentro de un rato en algunas de estas situaciones. Hay algunos conceptos que son centrales. Cuando estamos hablando de bioeconomía, estamos hablando de biomasa, o sea, qué capacidad tenemos de generar biomasas diferenciadas, biomasas que pueden ser objeto de agregación de valor, y esa agregación de valor es conocimiento. Nosotros estamos hablando de esto, estamos hablando de biomasa más conocimiento, y en un contexto en el cual esa biomasa, siempre Eduardo Trigo nos dice que viaja mal, es costoso trasladarla, y como es costosa trasladarla, hay que transformarla localmente. Y esa transformación local es lo que yo estoy vinculando con el desarrollo local. O sea, esa transformación local requiere que alguien lo pueda hacer y que tenga una base científica fuerte para poderlo hacer. Y ese conocimiento es un conocimiento que proviene de distintos campos que en general tienen que ver con una aproximación de frontera. Estamos hablando de conocimientos avanzados, estamos hablando de biotecnologías varias, estamos hablando de diferenciación de equipamientos, instrumentos, sistemas productivos, etcétera, sofisticados. Ahora,
Desde este punto de vista, si este conjunto de ideas funciona, lo que estamos hablando entonces es de una estrategia para el conjunto del país. O sea, cuando nosotros revisamos qué ocurre en cada uno de los rincones del país, hay muy pocas actividades que están presentes en todas ellas, ¿sí? Las vinculadas a lo agro, la generación de biomasa, el turismo y las industrias culturales son las que vamos a encontrar en todos lados. Cualquier otro sector está muy identificado con alguna parcialidad del territorio. Ciertas industrias muy concentradas en lo urbano, y muy pocas ciudades. Un ejemplo clásico, bueno, la industria automotriz está en 3 provincias, en 4 o 5 ciudades, y no hay en el resto del país. Si nosotros tenemos esa visión de un desarrollo territorial integral y armónico del conjunto del país, bueno, a ese tipo de cosas no digo que hay que sacarlas, pero digo que a eso hay que complementarlas con cosas que ocurran en el conjunto del país. Y lo que ocurre en el conjunto del país son algunas de las que estamos describiendo. En general, Argentina, a lo largo de su historia, fue vendedor de biomasa, ¿sí? Con distintas características que se ajustaban a las tecnologías y a las infraestructuras de cada momento histórico. Mediados del siglo XIX era la lana, que no requiere frío, que el almacenamiento es muy sencillo, que se puede transportar fácilmente. A partir de que aparece un diseño tecnológico como el barco frigorífico, empezamos a agregarle productos con más valor, como las carnes, que abastecían al obrero inglés que estaba requiriendo este tipo de productos. Como subproducto de la ganadería en la Argentina aparece la agricultura, a partir de los migrantes que debían dejar las alfalfas después de haber hecho 2 trigos en aquellos ganaderos que habían introducido la mejora genética en ese ganado, porque exportar ese producto de alta calidad requería estas condiciones que estamos mencionando. Y después, bueno, aparece la agricultura que en las últimas décadas se expresa de la mejor forma. Estoy hablando de agricultura pampeana, en algunos casos también de las regionales, donde estamos muy cerca de la frontera del conocimiento y la incorporación de nuestros sistemas tecnológicos. Entonces, este formato hoy representa las distintas biomasas que exportamos a partir de nuestros productos, más del 60% del total de las exportaciones de la Argentina. El problema que tenemos es que en general lo que estamos viviendo en los últimos tiempos tiene que ver con una inadecuación entre el estándar de vida medio que todos queremos y la capacidad que Argentina tiene de generar riqueza, ¿no? Y hay un desequilibrio entre esas dos cuestiones. La propuesta que estamos pensando es que si a esos productos que tradicionalmente hacíamos le agregamos valor, le agregamos este tipo de elementos, vamos a estar más cerca de poder conseguir ese estándar de vida medio que pretendemos. En un contexto donde está habiendo una transformación muy fuerte de los sistemas productivos, donde el valor principal es el conocimiento y cada vez se diluye más los otros factores, ¿cierto? Las sociedades a las cuales quizás nos gustaría parecernos, en general centran su principal motor en la capacidad de generar y utilización del conocimiento y no en los recursos naturales per se. Lo que sí tenemos que tener recursos naturales en el caso de si estamos hablando de bioeconomía, ¿no es cierto? Pero el valor central es el conocimiento, tal como venía diciendo. Y estamos en un siglo en donde la biología es central. Así como el siglo pasado la física, la química tuvo evoluciones muy importantes, las transformaciones que ocurren a partir del estudio de la biología de los últimos años, hoy creo que estamos solamente vislumbrando una pequeña porción de lo que está por venir. Ahí hay mucho por pasar, mucho por ocurrir, que van desde distintos saberes que involucran distintas biotecnologías, desde el conocimiento de
de los organismos vivos, después vamos a ver algunos datos, hasta las interrelaciones y la utilización de moléculas o de sistemas biológicos para resolver problemas que hoy los resolvemos a partir de la química o de otros saberes. Como recién se decía, en los últimos 40 años hay muchos países que han generado estrategias muy ligadas a la bioeconomía. Hay 40 países con estrategias muy importantes, muchos de ellos son países que tienen que ver con estructuras quizás de países más chicos, de ambientes más desarrollados, con problemas que la propia dinámica industrial generó a partir de las contaminaciones, etcétera, que encontraron hace ya algunos años buscando caminos que pudieran resolver sus problemas. Pero bueno, eso están, y hay ejemplos para aprender de estos lugares. Algunos ejemplos de productos que eventualmente pueden surgir del diseño de la bioeconomía tienen que ver con los biocombustibles o el uso de residuos agroindustriales o urbanos o el aprovechamiento de la biodiversidad. Ahora, eso es una primera instancia, digamos, que deberíamos trasladar y empezar a avanzar hacia cuestiones más sofisticadas, ¿no es cierto? Entonces, cuando hablamos de biocombustible, ver, bueno, ¿qué vamos a hacer con el etanol que generemos? ¿Solamente lo quemamos en un motor o es la base de una química verde que reemplace otros productos que vienen del petróleo y que deberían ser reemplazados en el futuro? Cuando hablamos de esto, también estamos hablando de un equilibrio del sistema productivo. Digamos, Argentina tiene un desequilibrio en términos de rotación, por ejemplo, de soja y gramíneas en los sistemas agrícolas. Por cada millón de hectáreas que estemos reemplazando de soja por maíz, estamos generando unos 7-8 millones de toneladas de maíz. Ahora, el mercado mundial de grano de maíz está en torno de los 110-120 millones. O sea que cada millón de las 19 que tenemos de soja que transformemos, estamos generando una cantidad equivalente al 5 o 6% del mercado mundial. Si toda la superficie de soja de Argentina la transformamos en maíz, es más que el mercado mundial de maíz. Digamos. Entonces, si queremos avanzar en el equilibrio sin perjudicar el propio producto que generemos, una de las cuestiones centrales que deberían ser las políticas es decir qué vamos a hacer con la biomasa de maíz o del grano que produzcamos. O vamos a tener una persistente caída de los recursos naturales a partir de la degradación por falta de rotación. Entonces, bueno, vemos cómo las complejidades van apareciendo y las necesidades de tener un enfoque integral y de largo plazo es central. En el caso de las energías hay distintos tipos de procesos, pero esos residuos además pueden ser objeto de trabajo para generar productos de más valor, como las biomoléculas de distintos tipos de residuos, los hoy llamados residuos que pasan a ser insumos dentro del contexto de la bioeconomía. O el aprovechamiento de la biodiversidad con distintos tipos de empleos como bioinsumos, fármacos, el uso de los microorganismos para remediabilidad, etc. Veamos algunos números para ver de qué potencial y por qué digo que la biología está recién empezando. Acá tenemos un listado de las posibles especies identificadas. Alguna gente hizo esas cuentas, hablan de unas 14 millones de especies que pueden haber en el planeta. De esas 14 millones de especies, solamente el 13% están identificadas. Si vemos por grupos, o sea, en bacterias y arqueas, del millón de especies potencialmente que existen, solo conocemos el 0,4%. ¿Sí? En el caso de los nemátodos de gusanos, el 6%, o en el caso de hongos, ahí está corrido, es la línea de abajo, lo rojo, son 5%, 4,8%. O sea, si ni siquiera los conocemos, mucho menos conocemos sus interrelaciones, su metabolismo y la potencialidad que tiene de extraer productos para distintos usos. Porque todos ellos provienen de algún antecedente original común. Y hay muchos mecanismos, moléculas
que son comunes a este conjunto, que pueden ser empleados para distintos usos. Antes hablaba de bioinsumos que pueden ser para control de insectos, para control de malezas, para distintos tipos de cuestiones o para medicamentos, ¿no es cierto? Entonces, toda esa potencialidad y esa riqueza que está por explorarse, hay mucho para adelante, me parece que marca un desafío más que interesante para lo que estamos planteando. En el caso de las plantas, solamente usamos el 0,6% para la alimentación, digamos, ¿no es cierto? Hay una enorme cantidad de riqueza, de los cuales 7 especies son el 75% de todas los alimentos que estamos consumiendo, ¿cierto? Y de ellos solamente 30 el 95%. Bueno, hay muchas cosas por resolver y por trabajar en este mundo de la biología que estamos vislumbrando, que recién comienza a desarrollarse. Entonces, los desafíos que estamos planteando tienen que ver con estudiar esa diversidad biológica y los diálogos genéticos que se establecen entre todos los organismos, aprovechar de cada especie sus moléculas diferenciales, hacerlo cuidando el ambiente, esto es central, en el momento de producción, como en las posibilidades de reemplazo de estos tipos de productos por otros que hoy vienen de la química del petróleo, por ejemplo, que tienen alto impacto ambiental. La respuesta entonces entendemos que es haber atravesado distintas etapas donde el granero era fundamental. Hace algunos años hice la hipótesis de pasar del granero al supermercado. Bueno, eso ya creo que hoy queda corto. Digamos, tenemos que ir a un mundo mucho más diferenciado, especialmente con la estructura productiva de la Argentina, con altos costos de todo tipo. Falta de infraestructura, energía con problemas, sistemas gremiales complejos, etcétera. Tratar de competir en el escalón bajo de los productos industrializados, aunque estén industrializados, Argentina tiene muchas dificultades. Es más factible que estemos pensando en una estrategia en la cual estemos hablando de boutique de alimentos, estemos hablando de bioenergías, de biomoléculas, servicios que podamos vender, que hemos desarrollado y que estamos en condiciones de ofrecer al mundo, donde toda esa biomasa sea fuente de múltiples productos que tienen que ver con una estructura del conocimiento sofisticado que incluya en un entramado donde aparece la cultura agrícola, que es importante, las biotecnologías, la nanotecnología, las TIC, los procesos, etc. Todo este conjunto de conocimiento de fronteras ha incorporado esa biomasa que estemos generando, y eso involucra innovación, capacitación y comunicación. Creemos que hay políticas de Estado a crear a partir de esto. Si decimos que todo esto depende del conocimiento, entonces las políticas que tengan que ver con la calidad del sistema educativo es sustantivo. En mi criterio, si queremos avanzar con cierta velocidad en esto, ya no alcanza a modificar lo que tenemos, hay que generar una verdadera revolución de calidad en términos de la educación. Hay que favorecer la inversión en ciencia y tecnología. Hoy tenemos valores bajos, 0,6% del PBI, pero además casi todo eso es un esfuerzo del Estado. Hay muy poco que se haga desde el sector privado. Ahí hay un tema que tenemos que ver cómo lograr avanzar con esto. Inversiones, si no tenemos inversiones, nada de esto va a ocurrir. Inversiones que son públicas, infraestructura, caminos, energía, etcétera, y privadas en todas estas estructuras transformadoras de la biomasa sofisticada que estamos planteando. Si no hay un ámbito en el cual esto sea factible, es complejo. Y creo que la bioeconomía puede ser promovido como un concepto clave en un país federal, en un país integrado, tal como vengo diciendo, e inclusivo. Y por otro lado, quizás una estrategia es que Argentina tenga una marca país que esté identificada con una agricultura que sea amigable con el ambiente y con la gente. Muchas gracias. Gracias por la invitación.
Algunos comentarios complementarios a lo que planteó Fernando, que por suerte hizo la base, así que además como trabajamos varios años juntos, ya nos conocemos de memoria. Bueno, usted manda. ¿Desde dónde yo quiero mirar los comentarios? A mí me parece que buena parte, esto es una especie ¿cómo anda? Una especie de punto de partida. El grueso de los problemas sociales que tiene Argentina depende de la matriz productiva. Si la matriz productiva no cambia, no pidamos empleo con más desregulación, menos desregulación, etcétera, etcétera. Podrá cambiar marginalmente, pero la base está en que tenemos una matriz productiva que no genera el empleo que demanda la sociedad. Entonces es como un nudo gordiano. Entonces, ¿qué le pide la sociedad a la economía? Le pide empleo e inclusión, un clásico, eficiencia y ahora sustentabilidad ambiental, más allá de Greenpeace. Le pide equilibrio de balance de pago, le pide localización balanceada y algún equilibrio empresarial entre nacional y multinacional, un poco más sensato. No sea cuestión de que acumulemos mucho con renta de soja y después vendemos camionetas para que se vayan 4 multinacionales que fugan capitales. ¿Se entendió el tono? Entonces, me parece que ese es el modelo sobre el cual estamos planteando y como ya pasando los 60 uno se pone medio quisquilloso, es como volver a repensar lo que habíamos estudiado cuando teníamos 25 años en la facultad, que estudiábamos los problemas de la década del 60, que parece ser volvieron ahora, porque el balance de pago está teñido por el problema energético, por el problema de materiales y por el problema de bienes de capital. Y en esos 3 rubros nosotros estamos haciendo agua como sociedad. Un poquito más, un poquito menos, pero la verdad que hay un desequilibrio sustantivo. Y la historia es tan pilla, que hasta uno se plantea cómo se pensaría el desarrollismo del siglo XXI más allá de los apellidos que generaciones de por medio vuelven a aparecer en la palestra pública. ¿Se entendió de quién estamos hablando? Entonces, digo, ¿cómo va a ser el desarrollismo del siglo XXI? Va de la mano con la historia de cómo repensar la matriz productiva. Entonces, viene el problema de granero, queda bien, porque eso ya lo estudiamos en el modelo agroexportador, supermercado, estamos todos de acuerdo, pero yo voy un paso, de acuerdo, lo charlamos varias veces con Fernando, un paso más allá, que es un supermercado ampliado, que tenga una sección biocombustible y una sección en construcción de biomateriales. O sea, una especie de biofábrica global. Total, para soñar. Pero digo, en términos de el sueño, tiene el apalancamiento de que estamos en un corte de tecnología en el comercio, perdón, en el escenario internacional, que es parecido a la de la década del 70 del siglo pasado. Ahora está sobre la base de la biotecnología y la convergencia entre las tecnologías TIC y la tecnología biológica. O sea, se abre una ventana de oportunidad. Entonces yo miro el fenómeno desde ahí. Estamos todos de acuerdo a esta altura del partido que hay que industrializar. Ya eso no se discute. Ahora, la pregunta es, ¿qué queremos meter adentro de la palabra industria? Esto va en joda. Digo, en el pasado la industria era eso, ¿se acuerdan? Más eso. Todo lo que tiene menos de 25 no saben qué es. Más el tureno de Nürburgring. Ustedes dirán que es pasado, sí, no es tan pasado porque los regímenes promocionales del sector automotriz siguen vivito y coleando. Son los mismos. Y cuando uno pone el televisor tipo 9 de la noche en adelante y ve a algunas personas que están opinando de cómo va a ser el próximo planteo, da la sensación de que volvemos, y hay algunos que hablan en castellano y otros con cierta tonalidad italiana. ¿Vale ser irónico? No, pero nos entendemos de lo que estamos hablando. O sea, una industrialización que, ¿se acuerdan del Pampa? Y la mítica Palanquilla de Somisa. Un ícono para los que estudiábamos industria de esa etapa. A esos 5 cosas le sumamos el polo agroindustrial de Rosario con la crushing de la soja y más o menos está la visión de la Argentina de lo que quedó. Ahora, a futuro, dado el quiebre que hay internacionalmente, alternativa, hagamos aprendizaje desarmando y rearmando, que es como se hizo la moto 125, la Zanella 125, el Torino de Nürburgring, etcétera, etcétera, el Winco. O hagamos cracking del maíz.
casi parece Pellegrini esto. O sea, industrializamos a partir de, o vamos en el otro extremo, despiezamos y hacemos importación de partes y piezas. Y el chiste de la política es cómo armar el puente. Entonces, a mi modo de ver, ese es el escenario donde se inscribe el tema de la biotecnología en Argentina, que aparenta ser una llave para juntar esos dos mundos y tener una ruta de navegación, por eso lo de GPS del título, distinta a la que teníamos en el pasado. ¿Qué es biotecnología? Rápido al toque. Capture el sol de Villa María, conviértalo con una excelente genética en biomasa y a partir de ahí ya me voy del tema agropecuario, porque ya no es alimento, sino que es biomasa, monómeros y polímeros para hacer alimentos, posiblemente diferenciados, biomateriales y biocombustibles. Todo en el marco de las nuevas tecnologías, con un aditamento que es las que hacen la transformación, y esto es un punto central del paradigma biotecnológico, no es un bien de capital físico inventado por el hombre, sino que ya preexiste en la naturaleza, lo aislás, lo modificás, biotecnología o biología avanzada mediante, eso depende del problema de terminología, y ahí aparece que el bien de capital del siglo XXI, o uno de los bienes de capital del siglo XXI clave, es el bien de capital biológico. Categoría en formación. O sea, para mí una vaca no es una vaca, es una forma de transformar 8 kilos de alimento en 1 kilo de carne. Y un pollo es una máquina de transformación de energía. Con lo cual, el abuelo pollo va camino a ser patentado. O hay fuerte tendencia en esa dirección. O sea, lo que era la discusión del torno de control numérico de la década del 80, ahora empieza a ser la discusión de todo lo que Fernando puso en el gráfico, en el cuadrito que falta, eso aislado, modificado y puesto en funcionamiento en valorización comercial. Con lo cual estamos en un corte de paradigma totalmente distinto. Más algo que pasa desapercibido, porque acá venimos todos con touch mucho agro, que es el mundo de la salud humana y de la bioremediación, que es un flor de negocio, perdón, es un mercado sumamente sustantivo que lleva el 7-8% del PIB. O sea, una actividad tan sustantiva como otras que son mucho más visibles, más tachables, más tocables, pero que pasan desapercibidas. Entonces digo, sobre ese concepto es donde uno puede empezar a repensar una estrategia a futuro. Obviamente, a medida que va subiendo la elaboración, sube el precio de mercado por unidad y baja el volumen. Y nosotros andamos entre el primer y segundo escalón todavía. Pero tenemos el otro pedazo de la economía que viene con la economía vieja, de textiles, calzado, autos, máquinas, etcétera, etcétera. Más o menos buena, más o menos mala. Digo, no he hecho juicio de valor al respecto, pero digo, una economía que es bipolar en ese sentido. De un sector que viene del pasado y otro sector que va acoplado a futuro. Todo esto está muy lindo políticamente. Si esto no da guita, estamos en el mundo capitalista. Si no se engancha la estrategia política con la estrategia empresaria, la cosa no camina. Uno puede hacer todos los planes de desarrollo, pero si eso no, el otro, del que está del otro lado, que es el schumpeteriano, que mueve el negocio, no lo captura como estrategia de negocio, no hay chance de avanzar. Queda en plan. Entonces, yo quiero hacer 5 minutos de estrategia de negocio de bioeconomía. ¿Cómo es el chiste? El chiste es capture sol, conviértalo en biomasa, haga otra unidad de negocio para el procesamiento de transporte, ahorre combustible, o sea, desgrane como hace Bio 4, AK Bio, etcétera, etcétera, que le sacan la cascarilla ya al maíz ya en campo, porque el costo de transporte es 4-1. Entonces, un cuarto ya me lo ahorro de movida en esta idea de capturar toda la energía posible a lo largo del proceso. ¿Y lo convierto en qué? En biomateriales, lo convierto en biocombustibles o lo convierto en alimentos. Nosotros estamos más o menos bien posicionados en alimentos. Levemente posicionados en biocombustibles, sobre lo cual vamos a volver porque ahí tenemos toda una teoría con Fer, y bastante pobretones en biomateriales. Pero tenemos alguna base para empezar. Entonces, este es como el modelo central. Si eso lo hace una empresa, factura con 6 ceros en dólares.
Si lo hace una red, es un mecanismo mucho más cooperativo, con mucho más impacto local, al estilo de lo que uno plantea en algunas cosas de que charlábamos con Fer, en el sentido de pequeñas localizaciones o empresas que están enganchadas, sea por modelo cooperativo, vaya un homenaje a Mario Bragaccini, dicho sea de paso, que dio muchas vueltas con este tema, o esquemas de cooperación a través de contrato. Pero la base parece estar por ahí. Modelo de negocio. Una es sumarle sinergias al agro. Yo me dedico, en otro pedazo de la historia, por herencia, etcétera, etcétera, a estar en contacto con el campo. La verdad que el tambo, la vaca dejó de ser, y la leche dejó de ser una dupla muy poco interesante. Ahora lo que te interesa es el suero. Y el suero te interesa más que el queso, porque el suero es base de PLA. O sea, secar el suero y hacer poliláctico. Y en base de ahí arranca todos los biomateriales biodegradables. Para poner un pequeño ejemplo. Además, la vaca, lo que era un problema, que era la bosta, que después los ingenieros agrónomos entendieron cómo había que distribuirla, mirar el pH del suelo, dejó de ser un problema y ahora pasó a ser una materia prima. Cada vez que se cae la DPE de Santa Fe, la energía, uno empieza a pensar de que además de producir vaca hay que producir energía, porque si no estás al horno en términos de tu propio negocio. O sea, la primer sinergia que no está contemplado en los modelos regulatorios de la Argentina es que el sector agropecuario tenga algún tipo de atisbo de sustento para hacer algo más de lo que hace habitualmente y capturar el resto de las cosas que por el momento son problemas. Cama de pollo, 10 años atrás nadie la quería. Llévala, por favor, que me llena de mosca. 5 años atrás, tírame unos mangos. Ahora hay un mercado. ¿Por qué? Porque hay un mercado de bioenergía a través de la fermentación de. Entonces, hay toda una serie de modelos de negocio en esta dirección no se tiene que escapar nada del campo, absolutamente nada. Lo primero que hay que empezar a repensar es el layout de los campos, si los alambrados sirven para eso o no sirven para eso. O hay que hacer agricultura de precisión, todo ese tipo de cosas del mundo agrícola. Segundo, industrialización a baja escala. ¿No? Dale con eso de llevar a 250 kilómetros del puerto el maíz. Al fin y al cabo es otra retención más. Ahora que de retención más peaje. O sea, ahora tenemos retención más 4 pesos. O sea, más o menos lo mismo. Entonces, ¿qué hacen los tipos? Hay unos 600 a 700 casos registrados es lo que estamos mirando en el censo, el único comentario que voy a hacer del censo. Hay unos 600 a 700 casos de extrusoras metidas dentro de los campos. ¿Qué hacen los tíos? No me preguntes si está declarado, las condiciones fiscales. No importa. No tiene obligación a partir de abril lo vas a decir. Bueno. Lo que puedo decir es lo siguiente, ese señor está en el campo y dice, a mí no me van a ganar los transportistas y se van a quedar con mi excedente. Lo que yo hago es muelo adentro y hago alimento balanceado. Me sobra el aceite, la primera vez lo tiro, la segunda vez lo vendo, la tercera vez empiezo a pensar de que lo puedo refinar y que en una de esas me junto con mi vecino, hago alguna plantita de biodiesel propio. Todo como se puede. Como está en un circuito cerrado, después el tractor humea a lo pavote. No importa que el tractor humea a lo pavote, total, eso sale más o menos un 70% de lo que es el precio del gasoil común y corriente. Y además lo tenía disponibilidad adentro de la chacra. Esos modelos de transformación in situ hacen que la palabra agropecuario siga siendo agropecuario, pero me cambió de contenido. Esos tíos están a la buena de Dios. El día que le falla la cosecha, se quedaron sin materia prima, se quedaron descalzados financieramente, van a descontar al 70% algún cheque en el Banco Nación, putean en arameo y se preguntan cómo puede funcionar este país con esa estructura, porque su estrategia de negocio no le cuadra con su modelo regulatorio. ¿Se entendió? A mí me parece básico ese concepto. Y lo tercero son los jugadores ya más grandes, los que te hacen cracking de la biomasa en serio. Y ahí hay gente que va desde, usemos los 40 camiones de marlo que tiene alguna planta en Salto, todos los días que le sobra y lo ponemos a reconvertir con bacteria metanera y hacemos bioenergía de segunda generación, a los complejos tipo ACA, Bio 4, etcétera, etcétera, que implican ya una ruralidad totalmente nueva, porque el tipo muele maíz, saca burlanda, a 200 metros tiene el feedlot, después levanta la bosta del feedlot, tiene su sistema de biogás, cierra el circuito,
parece un pueblo, está metido en el campo, ellos dicen no quieren estar en el pueblo porque si no tienen X cantidad de problemas, tampoco son campo-campo porque ahí hay transformación industrial, el INDEC los mide como campo porque está dentro del campo, eso no es industria porque no cuadra dentro de la definición, la nave va. Conclusión, lentamente eso le está cambiando la cara a varios puntos de intersección de la República Argentina. Digo, esas estrategias llevan a el otro punto que es, ¿de qué estamos hablando cuando hablamos de la Argentina bioeconómica? Hicimos con algunos amigos una especie de recorrido para ver qué magnitud económica tiene, porque en una de esas ya estamos avanzados en esta cuestión y lo único que está faltando es impulsarlo, darle una forma mucho más sustantiva y reenfocar la filmina que viene, que después voy a volver, que es más pesada que esta. Digo, rápido repaso. Agricultura, ganadería, silvopastoriles es un bloque. Las extrusoras de grano, alimento balanceado, etcétera, etcétera, más la industria de alimentos y bebidas. Dicho sea de paso, esas industrias nunca tienen promoción. En el modelo dual de que hay que pasarle al sector urbano, asalariado, alimentos baratos, estos tipos quedaron con el pie encima. Entonces, se abortó el desarrollo del cracking del maíz, del cracking del trigo, etcétera, etcétera, hasta que llegó a la mesa de los argentinos. Bueno, ese es un problema básico que hay que discutir a futuro. Porque esas industrias no tienen promoción alguna, en general. No tienen un régimen ad hoc. Y tienen el San Benito de te piso los precios. Anda a pedirle que además hagan innovación. Tipo te dicen margen bajo, volumen alto, marca conocida, a otra cosa mariposa. Y me cuido del sistema de distribución que me come parte de la renta. Eso es un pedazo que se lleva el 30% de la industria que supimos conseguir, que está derivando y nunca termina de despegar, pero que es central en una estrategia biotecnológica. Todo lo que sea bioplásticos y la industria farmacéutica es otro pedazo de transformación biológica central. Me quedan 5 minutos, fantástico. Cabañas bovinas, todo el tema de salud humana y bioenergía puesta sobre el otro lado. En general, las estimaciones que hay es que del PBI de 100, 67 puntos son servicios, 35 es bienes y bioeconomía se lleva el 15 del PIB, o sea, es aproximadamente un 40-45% de la actividad de producción neta. Porque ahí entra todo el tema de medicamentos, todo el tema de bioalimentos, bebidas y tabaco y demás. O sea, es un sector que, como diría el filósofo del fútbol, macho, la base está. Ahora hay que armar el equipo. Pensando en política pública, cosas que a mí me parece que hay que tener sumo cuidado. Primero, la verdad no están construidos los mercados de bioeconomía, en general. Para construir, el mercado no nace del cielo, es una construcción social. Y se arma a partir de ciertas reglas. Hay que definir el producto, ubicar cierto grado de competencia, tiene que haber un árbitro, que generalmente es el Estado, una normatización, etcétera, etcétera. Y en estos casos, en muchos casos, no están definidos los mercados todavía. Entonces, primera cosa, a mí me parece que el eje de la política pública es definir y armar los mercados de bioeconomía. Cuando yo voy al primer paso, que es el bien de capital biológico, aparece el problema de los derechos de propiedad. No es el problema solo de HB4 de Bioceres. Es un problema que va mucho más allá. En mi opinión, no es un problema de Monsanto, no es un problema del conflicto Monsanto. Es una pléyade completa de problemas que te dicen, no es patentable porque no es invento del hombre. De hecho, la semilla, la vaca, la bacteria, el protozoo, etcétera, el hongo, no es invento del hombre. Pero no preexiste, no está en la naturaleza de la manera que permita captura de valor comercial. Ahí interviene el hombre. Entonces, fíjense en los conflictos que tenemos. Semilla, clonaciones, patentabilidad de genes por un lado, ley de obtentores vegetales por el otro. Y lo que pasa más desapercibido es bacterias, protozoo, hongos, etcétera, etcétera, que vienen como licencias en la leche cultivada, para poner un ejemplo de lo que estamos hablando. Eso pasa por abajo de la mesa
sin que esté claro el mecanismo de política pública. No es bueno ni malo discutir este tipo de cosas, es imprescindible, porque la velocidad del cambio te lleva a esta discusión. Segunda cosa, normas y estándares de productos. Este es otro problema. Por ejemplo, ¿qué quiere decir bioetanol? Definímelo bien clarito, porque quedan adentro algunos y quedan afuera otros. Definime qué quiere decir biodiesel y cómo es el corte, porque en el corte está definida la renta de mercado y la posición que tiene la industria de hidrocarburífera previa versus la nueva industria. ¿Me siguen ahí? O sea, la definición de normas y estándares es absolutamente central. Y la otra cosa que a mí me parece que es central es que en general, lo que podríamos llamar las condiciones o los modelos de regulación y de promoción que nosotros tenemos vigente hoy. Si yo me cruzo, voy a la Secretaría de Producción, ¿no? Que queda al lado del INDEC, al otro lado. Le pregunto, ¿a qué se dedican, chango? Hay varios pibes que trabajan ahí, que son exalumnos y demás. ¿Qué haces vos? Bueno, yo aplico. El régimen te viene de capital, el régimen automotriz, el régimen, lo que quedó del régimen papelero, el régimen de las grandes empresas energointensivas, más las 2.000 posiciones arancelarias que están trabadas de importación libre. ¿Quiénes son esos tipos? Calzado, textiles, etcétera, etcétera. Entonces vos agarrás y después decís, a ver, ¿cuánta gente emplea? Pero el empleo está ya en otro lado. O al menos masivamente no tienen la potencia que tenían cuando éramos más jóvenes nosotros, tipo 70, Citrac, Citram, viste que salían las oleadas de la empresa automotriz, eso se fue. En cambio de eso lo que quedaron son los containers. Entonces, quedó el sistema regulatorio del modelo previo, la estructura del modelo previo y un modelo que está viniendo. Y en esa estructura de promoción quiero hacer mención a un tema que nos es muy caro con Fernando, porque lo hemos trabajado largo rato, que es el tema de los biocombustibles. La ley de biocombustibles, a ver, vamos a tomar una provincia, Santa Fe, no tiene petróleo, no tiene gas, tiene costo de transporte de la energía, pero no tiene autonomía para decidir sobre el biodiesel, no tiene autonomía para decidir sobre el etanol. Conclusión, el tipo te mira del otro lado y te dice, hacemos la fábrica, primero, opción 1, exportamos maíz a los pavotes. No sirve porque eso es bajo valor agregado, papá. Hagamos crashing del maíz, Etanol, vas a poner la planta, poner la burlanda, tener el feedlot, hacer toda la historia y llegás al corte. Y del otro lado se sienta un tipo y te dice, más del 10 no. ¿Por qué? No porque los full flex, etcétera. No porque el motor, no porque el stock. Pero mira que puede aguantar 25. No, pero yo tengo hecho la matricería del motor adaptada a tal cosa. Sí, pero ¿cómo? Fíjate qué loco. Nosotros hacemos motores que son full flex y los exportamos a Brasil. Y acá no tenemos motores full flex para el mercado interno. Entonces, el tipo está con la yugular acá, ¿no? Entonces, tiene el etanol dando vuelta y tiene las estaciones de bandera blanca del otro lado y tiene la ley de hidrocarburos, que es la que le maneja el tema. Da la sensación de que hay que dar vuelta a las cartas en ese plano, sustantivamente. Entonces, eso es lo que yo llamaría mirar normas y estándares y formas de revisar lo que es el modelo regulatorio previo respecto a una realidad que va creciendo mucho más rápido y que se está imponiendo. Dicho sea de paso, mi percepción personal es que va más rápido el sector privado que el sector político. Porque el sector privado hace el negocio y en cuanto la ve, clava activos y empieza a presionar hacia adelante. Mientras que el sector público todavía está discutiendo el full flex, el stock de los motores, etcétera, etcétera. Como eso a nivel nacional tiene idas y vueltas, las jurisdicciones provinciales sacan legislaciones como Santa Fe, o como Buenos Aires, o como Córdoba, de utilización propia y de sistemas particulares. El sistema centralizado de distribución de energía pone a muchos incómodos. Vos tenés un tipo que compra energía en Córdoba, en la Boulage, del sistema interconectado. Paga 30% de peaje del transporte y del otro lado produce energía y la inyecta en el sistema, andás a ver a dónde va a parar. El tipo te dice, ¿no es más fácil hacer la regionalización del sistema?
y de paso descentralizamos y le damos una mano a Fernando con los esquemas de locales de desarrollo. Bueno, esa es la encrucijada de la calle que yo percibo habitualmente. Por eso a mí me parece que esto es un ciclo, lo de construyendo infraestructura va de obvio que hay que hacerlo, sí o sí, esto es una especie de sitio en construcción, donde por un lado van las políticas públicas para el mundo y por el otro lado no están todavía bien acopladas con las estrategias privadas de hacer negocio. Sintetizo y digo, me parece que la bioeconomía puede ser una guía ordenadora de un modelo de desarrollo, no que desplace, sino que complemente a lo anterior y que implica repensar el mecanismo de incentivo, y eso sí, voy a decirlo a guisa de equivocarme porque no es mi profesión, implica también una alianza política distinta. Porque en cuanto empieces con los esquemas de bioeconomía en el interior, estas centenares de empresas que andan facturando entre 30 y 50 millones de dólares haciendo negocio en el interior, en parte en el agro y en parte en otras situaciones biológicas, son aliados fantásticos para una política de este tipo que, dicho sea de paso, atiende más en Santa Fe, en Córdoba, en Salta, en Entre Ríos, que en Buenos Aires en términos empresarios. Eso hace también el equilibrio ecológico. Me quedan por decir dos cosas más. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Ahora, a modo de conclusión, le doy la palabra a Hugo Rossi y después va a cerrar Agustín Campero. Bueno, muchas gracias. La verdad que estoy contento porque básicamente terminamos hablando de desarrollo, que era un poco la idea, ¿no? A partir de lo que nos contaran Fernando y Roberto y de las iniciativas que está llevando adelante Ciencia y Tecnología que nos contó Flor al principio, el objetivo de esto era discutir un perfil de desarrollo de país. Finalmente creo que estamos hablando de eso. Cuando ellos recordaban la Argentina de comienzo del siglo XX y esto de que éramos el granero, después el proceso de industrialización difícil que tuvo la Argentina, en algunos casos con industrias que evidentemente no resultaron ser competitivas por nuestros propios desarrollos naturales, por nuestros propios talentos. Y esta nueva oportunidad que se da ahora, con toda esta nueva industria basada en lo biológico, donde sí tenemos ventajas, en el fondo creo que ese era el objetivo de la charla de hoy, que era discutir esto, ¿no? ¿Qué hacemos con todo esto que la Argentina tiene al alcance de su mano? Y concretamente, y ahora sí yendo a políticas públicas, y aprovechando que hay muchos amigos en lugares muy importantes de decisión aquí presentes, con responsabilidades ejecutivas, legislativas, es, bueno, de acá nos vamos con un montón de reflexiones y yo vuelvo a revalorizar este espacio que nos da la Fundación, que nos propicia el partido. Al final todo esto son relaciones humanas, son encontrarse con personas a pensar y la verdad que, por lo menos a mí me pasa, no sé si a ustedes, cada vez que me tomo el tiempo de tratar de no mirar el teléfono por un rato y escuchar personas, reflexionar, empiezo a notar cosas, ideas, se me disparan pensamientos que no necesariamente son directamente lo que está diciendo esa persona, pero que me hizo reflexionar. Y eso no me pasa si en este tiempo hubiera estado mirando el celular, La Nación, Clarín o lo que sea, ¿no? Entonces yo revalorizo mucho estos espacios de pensamiento, creo que en el mundo de hoy, donde todo va a 1000 por hora, lo humano, la interacción, dedicarle tiempo a escucharnos y a que de eso salgan ideas, sigue haciendo la diferencia, hablando de valor agregado, ¿no? En ese sentido, uno escucha todo este enorme potencial que parece tener nuestro país y dice, claro, pero no tenemos un mercado de capitales desarrollado, tenemos una inflación como la que tenemos, los problemas cambiarios o de domar el tipo de cambio pero no ahora, que tenemos de toda la vida. Argentina en los últimos 75 años, solo en 17 años tuvo menos de 10% de inflación. O sea, solo 17 veces en 75 terminó con un índice de inflación de menos del 10%, sin contar periodos, además, donde incluso eso estuvo manipulado, ¿no? Entonces, toda esta potencialidad que se exprese en un entorno tan difícil, bueno, evidentemente hace que la prioridad como política pública sea mejoremos ese entorno. Y bien sabemos los que estamos en política y los ciudadanos lo están lamentablemente sufriendo hoy, lo difícil que está haciendo ese tránsito en nuestro país para mejorar el entorno, ¿no? Para no tener más inflación, para tener un tipo de cambio como corresponde, para tener tarifas energéticas que nos permitan otra vez volver a crecer con todo este tipo de industrias. Pero
sin duda es el camino, por difícil que sea, que tenemos que seguir transitando para que todo este tipo de desarrollos encuentren de a poco una base sólida sobre la cual trabajar. El sector privado argentino demostró largamente que está entre los pioneros y los que hacen punta en el mundo en estas cosas. Y el sector agropecuario puntualmente es uno de esos ejemplos, pero hay otros también relacionados a la tecnología, por ejemplo. Nuestra tarea como políticos grande es lograr esa estabilidad macro. Pero mientras tanto, hacemos esa tarea que nos cuesta a todos mucho, tenemos un montón de cosas, algunas salieron acá, que tenemos que seguir impulsando, y eso es de agenda diaria, de mañana a miércoles. Se habló de la Ley de Economía del Conocimiento, tenemos que impulsarla. Por supuesto que no hace a todo, pero es uno de los puntos que necesitamos, y eventualmente mañana habrá que modificarla y mejorarla. El negro dio precisiones muy específicas sobre algunos de los puntos interesantes y algunos de los que podríamos intentar modificar respecto a la Ley de Energía Distribuida. Bueno, hace a esto. Trabajemos sobre eso. Eso es una agenda concreta, puntual de hoy. Tenemos legisladores, tenemos personas en el Poder Ejecutivo que podemos empezar a desarrollar propuestas sobre eso. Y muchas ya sabemos que las estamos haciendo, ¿no? Como bien explicaba vos respecto de la cuestión energética y particularmente la tradición del radicalismo en aportar al país en esa materia. Tenemos que seguir propiciando proyectos de energías limpias. Estos 3 años que pasaron en la Argentina fueron realmente el inicio de un cambio revolucionario en ese aspecto, hablando de la matriz energética, ¿no?, de nuestro país, de lo que tantas veces hemos hablado de los radicales en nuestra historia. Ya sé que es difícil, todos sabemos que es muy difícil hoy atraer inversiones en ese aspecto, pero tenemos que mañana miércoles volver a poner eso sobre la mesa. Eso es algo concreto que hoy está pasando en la Argentina. Los molinos eólicos están, los vemos. Queremos más, queremos mucho más, pero están ahí. Y pasaron en los últimos años, no en los últimos 20 años. Tenemos que seguir impulsando la puesta al día de la infraestructura, las rutas, la infraestructura hidráulica, lo hablamos con algunas de las personas que están asistiendo a esta charla, la infraestructura ferroviaria, el tren Belgrano ya empezó a transportar más de lo que transportaba. La infraestructura de datos, lo hablábamos con Jorge respecto de los datos agrometeorológicos, por ejemplo, y mientras lo escuchaba y me contaba de su proyecto que están impulsando en la provincia de Buenos Aires, pensaba, nosotros tenemos en la Argentina más o menos 400 estaciones meteorológicas, que encima no se hablan entre sí, ¿no?, tecnológicamente. Francia es un país del tamaño de alguna de nuestras provincias, tiene 4.000, que se hablan entre sí, alimentan un único sistema y devuelven productos dedicados. Entonces, ¿cómo pretendemos tener seguros agropecuarios que, por ejemplo, hagan una red de contención a todo esto que están hablando Roberto y Fernando si no tenemos nada para brindarle a las empresas aseguradoras y que desarrollen productos a precios lógicos para que los productores los puedan comprar? Bueno, tenemos que seguir poniendo al día la infraestructura de datos agrometeorológicos en la Argentina y el caso de lo que están haciendo en la provincia de Buenos Aires es un buen ejemplo. ¿Cómo podemos pensar en todo este desarrollo si todavía tenemos infinidad y heterogeneidad absoluta de regulaciones de aplicaciones de fitosanitarios y no nos ponemos de acuerdo? Y somos permeables todavía a posiciones radicalizadas de los dos lados. Y estoy hablando de desarrollo cultural. Digo, realmente tenemos que tener un desarrollo, un pensamiento serio sobre esto y un debate público serio sobre esto. No puede ser que tengamos partidos en la provincia de Buenos Aires, como hay hoy, con una legislación absolutamente restrictiva en materia de aplicación de fitosanitarios y un partido vecino, a veces hay establecimientos agropecuarios que pertenecen a ambos partidos, absolutamente liberalizado. No sé si uno está bien o el otro está mal. Lo que está mal es la situación esta de blanco y negro, eso no tengo ninguna duda. Pero pongámonos esa agenda ya, tenemos intendentes, tenemos legisladores provinciales, concejales. Eso es una agenda de mañana, miércoles. Mal podemos pensar en todo esto si además de la macro no tenemos esto homogeneizado, por ejemplo. La propiedad intelectual, ellos lo nombraron. Nuestro partido impulsó un dictamen, que hoy es dictamen por primera vez desde la década del 70, de reforma de la ley de propiedad industrial, de propiedad intelectual de semillas. Sigamos discutiendo si es la ideal, si es lo que se pudo, está bárbaro. Hoy tenemos un dictamen. Y la realidad es que ese dictamen está frenado por cuestiones políticas. Y está perfecto y es parte de la regla del juego. Sigamos discutiendo eso es mañana miércoles. El dictamen está vigente y tiene vigencia todo el 2019. Y fue impulsado por nuestro partido. Y eso es progresismo en el desarrollo nacional. Verdadero progresismo.
Hoy hablaba, antes de venir para acá, cuento una infidencia, nos reunimos con Mario Negri, mañana él tiene una charla importante sobre su propuesta de plan de gobierno, particularmente para la agroindustria, en la provincia de Córdoba, y hablábamos del caso del maní, una economía regional importantísima en Córdoba, ¿no? Para que ustedes se den una idea, el maní exporta 1.000 millones de dólares por año, lo que exportaba la ganadería hasta hace un año y medio. En términos relativos, imagínense lo que eso significa para el país. Hay una empresa biotecnológica cordobesa, argentina, de capitales argentinos, familiar, que desarrolló un gen resistente a una enfermedad letal que sufre el maní, que se llama carbón, y que hoy no está en el mercado por falta de protección de propiedad intelectual. Y los tipos te dicen, lo tengo acá, está comprobado, funciona, es el único desarrollo en el mundo, o sea que hasta lo podríamos exportar, pero como hasta que no tenga ley de semillas yo no la pongo en el mercado. Digo, tenemos cosas para mañana, miércoles, además de lo largo que implica lo macroeconómico. Tenemos que poner la agenda de adaptación al cambio climático, como lo estamos haciendo, todo el tiempo sobre la mesa. Tenemos que discutir en serio qué vamos a hacer con los humedales. Sin una regulación clara, no tenemos inventario de humedales en la Argentina todavía. Lo estamos haciendo, pero no había un inventario de humedales. Y estamos pretendiendo tener este desarrollo. La ley de bosques nativos y el descontrol, por no decir otra palabra, que ha sido su aplicación en los diferentes estados provinciales de nuestro país. Y estamos hablando de biomasa. Y tenemos gobernadores que autorizan, históricamente lo han hecho, talas ilegales, a pesar de de que esa zona tiene un determinado color que se lo impide por ley. Y si eso sigue ocurriendo. Y eso es una agenda de mañana, que hay que seguir insistiendo con todas las dificultades que tiene este tipo de agendas imperfectas. La ley de tierras. No me acuerdo si Negro vos hablaste o quién habló del caso de la industria celulosa y el potencial, o Alejandro vos creo que hablaste, el potencial que tiene la industria de celulosa en la Argentina. Por supuesto que cuidando el medio ambiente. ¿Perdón? Fer, perfecto. Y el potencial que eso tiene en la Argentina. Es inmenso el potencial de atracción de inversiones y de generación de empleo y de agregado de valor. Y seguimos discutiendo cuestiones desde un punto de vista radicalizado, bien entendido lo que acabo de decir. Y tenemos una ley de tierras sancionada solamente por fines políticos, sin pensar en absoluto en el desarrollo del país y sus diferentes regiones. Y entonces hoy vos tenés un partido como Ituzaingó, en el noroeste argentino, que es el centro, o El Dorado, la localidad de Dorado en Misiones, que son dos localidades que cualquier país del mundo quisiera tener para su desarrollo forestal, que ya tienen más extranjerización que la que permitió la ley el día que se sancionó. O sea, nacieron muertas para este potencial desarrollo. Entonces, vuelta, no tenemos que radicalizar las discusiones. Yo no digo darle todos los extranjeros, pero tengamos un plan de desarrollo de país. Tenemos que pensar qué vamos a hacer en Ituzaingó Corrientes, o lo vamos a dejar como está, teniendo todos los árboles que tenemos ahí, el río Paraná para transportarlo. Eso es una discusión de mañana. Mañana tenemos que estar discutiendo y debatiendo, y sé que lo estamos haciendo, pero esto es una incitación también. ¿Qué vamos a hacer con esa ley? ¿Vamos a modificar la ley de tierras? ¿Vamos a promover la industria de celulosa? Creo que el tema institucional es clave. Comparto con las reflexiones, seguramente la que va a hacer Agustín y la que dijo Walter, y si querés disiento un poco con nuestro correligionario. Creo que el radicalismo es uno de los partidos que a lo largo de toda su historia, y me animo a decir que es el único, y a un costo muy alto y de mucho esfuerzo de sus dirigentes, mantuvo una unidad y a pesar de sus diferencias internas la sigue dirimiendo internamente. Sí. Salvo Córdoba. Pero la dirime. Y eso es muy valioso. Y los que hoy por ahí creen que eso es un disvalor, probablemente en el futuro atraviesen por las mismas situaciones una vez que su propio partido haya tenido años de desarrollo. Creo que el tema de las instituciones es importante. Creo que, por ejemplo, a ver, yo vengo del sector productivo, Jorge, vos también. En las instituciones del agro, de la mesa de enlace, que todos ustedes conocen, Sociedad Rural, CRA, instituciones muy respetables que han trabajado mucho tiempo, no se habla de esto. Pero el activo biológico lo tienen sus socios. Pero no se habla de esto. Se sigue hablando de solamente cuántas toneladas de trigo producimos, y está perfecto y obviamente tiene que ser parte de su agenda, pero nosotros tenemos que incentivar a que también desde ahí se incorpore esto como parte de la agenda.
Voy terminando, Agus. Bueno, bien. La desesperación de los caminos que son un desastre. Lo hablamos antes de la infraestructura. ¿Sí? Yo hace 2 años no puedo llegar a mi campo. Está totalmente inundado cuando llueve cada 15 días, en el río, en el sur. ¿Y eso se está hablando? Es así, eso es el tema de infraestructura que hablamos antes. En definitiva, para cerrar, para los comentarios de Alejandro no podían faltar. Para cerrar, por lo menos de mi parte, y darle el cierre a Agus, la verdad que estoy muy contento de cómo se desarrolló la charla, la jornada, porque creo que fue en un clima de construcción, no solamente de académico, que terminamos hablando de perfil de desarrollo del país. Les recomiendo a los que no lo conocen que respecto de esto, del perfil de desarrollo del país, investiguen un poco la bibliografía de Ricardo Hausmann, es un economista venezolano, un profesor de la Universidad de Harvard, tuve la suerte de conocerlo allá, y él tiene básicamente mucho trabajo, por supuesto, pero tiene 2 que creo que aplican mucho a esto. Uno que habla del sense of us, o sea, el sentido de nosotros, el sentido de pertenencia, que en definitiva lo que dice es los países tienen que buscar cuáles son sus ventajas naturales, cuáles son sus tendencias naturales y desarrollarse a partir de ellas. Y creo que eso es lo que tenemos que hacer en la Argentina, hay una nueva oportunidad que nos da esto. Y el otro trabajo es una alegoría muy interesante, habla de los árboles y los monos, y son las empresas que hay en un país y cómo van desde un sector donde el país es naturalmente competitivo, desarrollándose otras industrias conexas con esa que es competitiva. Así que les sugiero que investiguen un poquito esta temática con sus trabajos porque es realmente interesante. Otra vez agradecer a la Fundación, al partido, a los amigos que nos visitaron, hay muchos con responsabilidades muy importantes y sé que es un esfuerzo venir. Agus, gracias por siempre tirar juntos, y Flor también, además por ponerte la gorra de policía. Y a Robert y a Fer, que son 2 grandes amigos y para nosotros enormes referentes, por supuesto, muchísimas gracias, porque siempre están aportando desinteresadamente a la discusión pública. Así que, Agus, cierre tuyo. Muchas gracias, Hugo. Voy a responder la pregunta que me comprometí a responder, que es una muy buena pregunta. Muchas veces en las cuestiones que salen más en la emergencia pública están las cuestiones, obviamente, que se han planteado cosas fuertes relacionadas con las políticas tarifarias, por ejemplo, que está relacionado, por supuesto, con la cuestión energética, y si no me equivoco, con Transener, ¿no? También, bueno, que tienen que ver con cuestiones que está con la concepción de la política energética, que es una tradición del radicalismo, que aparte el radicalismo tiene mucha gente. Me parece que Roberto dejó una imagen visual y muy interesante para nosotros, y que es lo que nosotros intentamos hacer de la Fundación ALEM, que es tratar de ir hacia el futuro no mirando el espejo retrovisor. Por supuesto que de vez en cuando lo tenés que mirar porque tenés que meter el guiño, tenés que dar una señal para atrás, tenés que manejar seguro, pero hay que mirar para adelante. Cuando se habla mucho del ADN radical, que es algo muy importante, yo me imagino el ADN de los radicales dentro de 100 años. Y el ADN de los radicales dentro de 100 años lo estamos haciendo ahora. Y creo que, juntando las 2 cuestiones, que para nosotros la cuestión de la bioeconomía para el radicalismo estamos dando algunos pasos firmes. La persona que más insistió adentro del radicalismo con la cuestión de bioeconomía hoy es el candidato a gobernador de Cambiemos de la provincia de Santa Fe, que es José Corral, que hizo un montón de charlas en el Comité Nacional. Ustedes estuvieron en algunas y relacionados con bioeconomía cuando fue presidente del Comité Nacional, y le ponía este tema en la mesa al presidente de la Nación cuando había reuniones de los partidos que integramos Cambiemos. Y ahora es candidato a gobernador de una de las provincias centrales de este tema, que es la provincia de Santa Fe. Y además nos obligaba, quienes estamos en el Poder Ejecutivo Nacional y algunos del Poder Legislativo, a concertar políticas entre nosotros que tenían que ver con el impulso de la bioeconomía. Y en nombre de la Fundación ALEM les digo a los expositores, muchas gracias.
Fue un lujo esta mesa, una mesa que mucha más gente la va a poder, que hoy hemos tenido una excelente asistencia y mucha más gente la va a poder ver porque a partir de mañana va a estar online. Ha sido un lujo. La próxima reunión creo que es sobre cuestiones de género, que es otro de los temas centrales que hacen al ADN del futuro también, que ahí tenemos una agenda muy importante. Ya lo vamos a difundir. Ha sido un placer. Muchísimas gracias, fue un honor para nosotros y los esperamos en la próxima.